Hola, estamos aquí en la tutoría esta semana que corresponde a la unidad de gobierno. Soy Débora Lopreite, la profesora titular de la materia de Ciencia Política. Y bueno, para esta unidad, en realidad, hoy vamos a hacer una combinación, vamos a integrar en realidad dos grandes temas que tienen en la bibliografía. Por un lado, el tema de gobierno y formas de gobierno con sistemas de partidos políticos, porque vamos a tratar de ver cómo el gobierno, la forma de gobierno y el sistema de partido en un sistema político dado resultan en una determinada dinámica. Así que para estas unidades, la bibliografía obligatoria que tienen, recuerden que es el trabajo sobre gobierno de Javier Zelaznik y el trabajo sobre sistemas de partidos y partidos políticos de Andrés Malamud, tema que vamos a continuar en las próximas tutorías. Además les recomiendo especialmente que para el caso de gobierno busquen todos los recursos que tienen en el campus. Realmente tenemos muchísimo material, mucho contenido, aparte bueno, del nuevo ciclo de radio, pero también tienen podcast con entrevistas anteriores a otros expertos, tienen actividades, así que bueno, recurran a todos los elementos, a todos los recursos para contenidos que tienen en el campus. Vamos a empezar justamente hoy, en este primer bloque, con el abordaje o los diferentes abordajes para la definición o para trabajar el concepto de gobierno. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, por lo que venimos estudiando en unidades anteriores, cuando hablamos del Estado, cuando hablamos de la burocracia o de la democracia, los conceptos en ciencia política no son conceptos absolutamente cerrados. En realidad, su definición muchas veces depende de la perspectiva teórica, de la tradición filosófica y teórica desde la que se esté abordando ese concepto, ese objeto de estudio, y por lo tanto, y también refiere, digamos, tiene que ver con el contexto histórico en el que se va desarrollando y por lo tanto se van acuñando esos diferentes conceptos. Vamos a ver que en el caso de gobierno, por ejemplo, hay diferentes perspectivas para entender y definir al mismo. En primer lugar, para sintetizar, podemos hablar de cuando entendemos al gobierno como un conjunto de individuos. Aquí, digamos, lo que prima es una mirada básicamente comportamental respecto del gobierno, es decir, básicamente refiere a aquellos que ocupan las estructuras o las instituciones de gobierno, ya sean actores individuales o colectivos que ocupan puestos de autoridad y por lo tanto ejercen lo que denominamos el liderazgo político. Un segundo conjunto por eso, digamos, incluso cuando hablamos del gobierno, muchas veces en el lenguaje común, en la vida cotidiana, nos referimos al presidente, a los ministros, a los miembros del partido gobernante o del partido oficialista. Y bueno, es importante el tema de entender, digamos, cómo se configura el ejercicio del cargo, ¿no? La actividad gubernamental desde la impronta que los actores le ponen al trabajo del gobierno. Una segunda perspectiva tiene que ver con una perspectiva, digamos, podríamos denominar más funcionalista. Es lo que podríamos definir como el gobierno cuando se refiere a un conjunto, cuando nos referimos al gobierno como un conjunto de funciones, o sea, las actividades para la toma de decisiones. Aquí, digamos, algunas, ¿por qué, digamos, se entiende al conjunto, o qué se entiende, digamos, al gobierno por un conjunto de funciones? Bueno, algunas perspectivas teóricas relacionadas o originadas en los Estados Unidos se basaban, por ejemplo, o desarrollaban algunas teorías sistémicas, por ejemplo, las teorías del sistema político, que tienden a estudiar, digamos, al gobierno como en realidad, o asimilarlo a un sistema político en donde existen actores que agregan demandas al sistema y el gobierno, por lo tanto, como parte de ese sistema político, devuelve lo que serían productos o resultados que podríamos denominar que son las políticas públicas. O sea, respecto de la funcionalidad, digamos, de la operatoria del gobierno, es que se entiende primariamente o se intenta, digamos, entender la complejidad de la toma de decisiones. El concepto de sistema político en este caso es un concepto que ayuda a simplificar el análisis del gobierno desde una dimensión funcional.
Y finalmente, el gobierno como un conjunto de instituciones, esta, digamos, es, creo, digamos, de la perspectiva que más nos interesa o nos gusta, digamos, en la cátedra, porque justamente remite a las estructuras desde las que se toman las decisiones. Y vamos a ver que justamente es la que permite además entender al gobierno en sentido estricto, ya sea entendiendo, por ejemplo, al Ejecutivo, básicamente al gobierno que es electo, y al Poder Ejecutivo compuesto por el presidente y sus ministros, o al gobierno en sentido amplio cuando extendemos entonces e incorporamos a la estructura, en este caso del Poder Legislativo, porque también allí, digamos, los ciudadanos y las ciudadanas eligen miembros al Congreso y por lo tanto también en la medida en que participan de la sanción de las leyes y de la producción, en este caso legislativa, y de las políticas públicas, también, digamos, formarían parte del gobierno. Vamos a ver que, digamos, además esta perspectiva del gobierno como un conjunto de instituciones nos sirve para clasificar a los gobiernos de acuerdo a su forma, es decir, de acuerdo a la manera en que se estructuran y que se interrelacionan las dos estructuras más importantes del gobierno en sentido amplio, que como decíamos anteriormente son la estructura legislativa y la estructura ejecutiva y legislativa, creo que me había equivocado. Justamente lo que encontramos es que existen como tres formas, dos que son las formas, digamos, más puras, que encontramos en las diferentes democracias de Occidente y también de otros países que adoptaron estas formas de gobierno. En primer lugar, el parlamentarismo. El parlamentarismo es una forma de gobierno que se caracteriza justamente por la fusión de los dos poderes. ¿Qué significa la fusión de los poderes? Que, bueno, que el Ejecutivo o el Gabinete, en este caso, surge o emerge del Parlamento. O sea, los ciudadanos y las ciudadanas eligen básicamente representantes al Poder Legislativo, al Parlamento, en este caso diputados o diputadas, y los miembros del gabinete y además el primer ministro, en general se le denomina primer ministro, son anteriormente miembros del Parlamento, es decir, del Poder Legislativo. También aquí se dice que el primer ministro es un primus inter pares, porque en realidad, digamos, justamente porque el origen, digamos, de su origen en realidad y su legitimidad de origen radica en el Parlamento y es igual y es la misma que la de los ministros, por eso se habla de que es un primus inter pares, es decir, que es uno más y, entre un gabinete, y esos miembros del gabinete o los ministros se dividen funcionalmente las actividades y todos además responden o, digamos, tienen responsabilidad directa ante el Parlamento. Por otra parte, el presidencialismo es una forma de gobierno claramente opuesta y también se la reconoce, es nuestra forma de gobierno y la que predomina en América Latina, como un sistema de separación de poderes, porque en realidad la legitimidad de origen y por lo tanto la estructura está separada, ¿no? Es decir, el presidente es elegido directamente por el voto popular, igual que los legisladores, pero digamos en elecciones separadas, o sea, elecciones diferentes, y la estructura del Ejecutivo es autónoma del Parlamento. Es decir, el presidente designa a sus ministros, en este caso, digamos, ejerce, digamos, el liderazgo, la supremacía, digamos, es la cabeza del Ejecutivo, que es, por lo tanto, además indivisible, y su fuente de legitimidad última es directamente el pueblo, y no, es la voluntad popular directa y no el Parlamento. Y el semipresidencialismo es una forma, podríamos decir, impura, originada más que nada en Francia, en donde, digamos, se separa o se escinde del Ejecutivo, porque existe por un lado el presidente y por otro lado, que es elegido directamente por el pueblo, y por otro lado el primer ministro que responde ante el Parlamento. En general se habla de que el semipresidencialismo, en este caso en Francia, bueno, un país que rompió, digamos, con la monarquía, rompió con el absolutismo, por lo tanto, digamos, el jefe de Estado, en este caso que es el presidente, oficia, digamos, un poco de lo que es el representante en el Estado, similar digamos, a las monarquías, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, digamos, o del resto de las monarquías parlamentarias europeas. No tenemos mucho más tiempo, así que vamos a dar por ahora terminado este bloque. Les recomiendo que lean la literatura para, digamos, ahondar un poco más en las diferencias y en las especificidades de estas formas de gobierno.